Es un honor darles la bienvenida, Bruhim Habayim, a este evento, la conmemoración de la expulsión de los judíos de los países árabes e Irán, recuerdos de un pasado perdido. Me es grato presentar a nuestro anfitrión de esta noche, al presidente electo de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, el señor Alberto Kichik Sidawi. Los invito a recordar este suceso para hacer notar al mundo que aún cuando hemos sido exiliados en diversos capítulos de la historia judía, siempre nos mantenemos unidos y arraigados a nuestras raíces. Es un gusto tener aquí al excelentísimo embajador de Israel en México, señor Zvi Tal. Agradezco a FESELA por realizar con nosotros esta conmemoración tan importante para Israel. Este día recordatorio conmemora la tragedia de las personas que se vieron obligadas a huir de sus lugares y abandonar los países donde habían nacido y vivido únicamente por su identidad judía. Por eso, en todas las embajadas de Israel, los diplomáticos conocemos la importancia de difundir y transmitir el mensaje a través de eventos como el de hoy. Se llevan a cabo exposiciones, eventos con películas alusivas y conferencias alrededor del mundo. Y ahora a continuación el mensaje que nos da nuestro presidente continental de la Federación Sefaradí de Latinoamérica, el arquitecto Gastón Mayer. A partir del florecimiento del movimiento sionista, la población judía residente en los países árabes comenzó a ser amenazada, más maltratada y perseguida. Comunidades florecientes con una antigüedad de 30 siglos sufrieron un proceso de limpieza étnica. En los casos menos graves, esto significó el ser desposeídos de todos sus bienes, arrancados de las tierras que alguna vez fueron sus hogares y la condena de su cultura e incluso su historia al olvido. En muchos otros casos significó torturas, encarcelamientos y en muchas ocasiones la muerte. Todo ello basado en acusaciones falsas debido a su origen, intentando despojarlo de lo más valioso que posee un ser humano, su identidad y sus creencias. En nuestro país, durante varios años ha sido responsabilidad de la Embajada de Israel en México y de FESELA el impedir que esta historia sea olvidada. Y este año en particular esto adquiere mayor relevancia. El pasado mes de septiembre murió el señor Albert Kaemeo, Zichrono Libraja, presidente de la comunidad siria. Con esto llega a su fin la historia judía en ese país. Esto nos es relevante, pues casi la mitad de la comunidad judía de México proviene de ese origen. Hoy contamos con la presencia y testimonio de la señora Berta Betech de Dueck, escritora, y del señor Víctor Harari, que fueron testigos y vivieron en carne propia estos sucesos. La entrevistará una importante especialista en estos temas, la escritora Victoria Danda. Ellos nos platicarán sus vivencias, dándonos un testimonio en primera persona de lo que sucede cuando el odio invade los corazones de una sociedad. A partir de hoy se volverá también responsabilidad de quienes escuchemos lo que aquí se dirá, el buscar justicia y no permitir que esta historia sea olvidada. Primero porque es parte de nuestra memoria como comunidad y también para evitar que pueda volverse a repetir contra ningún otro ser humano. Poder contar con personas cercanas y escuchar sus testimonios de viva voz, porque es una manera muy especial de transmitirlo. Yo quisiera preguntarte, Berta, ¿cómo era tu familia? Porque vamos a partir aquí de antes del 48 y después del 48. ¿Cómo era tu familia en Alepo? ¿Y cómo era el lugar donde vivían, el ambiente, a qué se dedicaba tu papá? Y yo sé que tú eras la chiquita de la familia, y entonces eso tiene su característica también muy especial. Y lo cual me emociona muchísimo poder hablar, lo cual no es fácil para mí, porque hay muchas emociones que están involucradas en este momento y no sé por dónde empezar para contar todo eso. Lo primero que voy a decir es que vivíamos armoniosamente, árabes, católicos y judíos, todos juntos, muy buenos vecinos, amigos. Mi papá usaba tarbush, iba con sus amigos a jugar taule,
que es el Vagamon en el café. Yo tenía a mi amiga, la vecina, que era Suja, una niña musulmana, pero mis amigas judías no estaban de acuerdo que yo estuviera con la amiga musulmana, pero a mí sí me gustaba porque era algo diferente. Entonces, sí, bueno, cuéntanos, ¿qué edad más o menos tenías en yo ahí época? tenía 8 años. 8 años. Sí, y Y yo sé que eras la chiquita de muchos hermanos. sí. Entonces nosotros vivíamos muy bonito hasta el año 1948. La familia era muy unida, hacían las noches del Tanur, que quiere decir que nos sentábamos toda la familia en las noches de invierno, que eran muy largas, y encima de una fogata de una cosa de fuego, nos tapábamos todos y todos platicábamos, nos llegaba el turno de platicar, porque lo que más había de sobra era tiempo. Y bueno, esto pasó hasta todo fue armonía, vivencias, felicidad, risas, cuentos en la casa, con la familia, con los amigos. Había un club de los jóvenes abajo de la casa y pues todos estábamos felices hasta que empezaron la gran tragedia de la independencia del Estado de Israel. Berta, ¿nos puedes platicar a qué se dedicaba tu papá? Mi papá vendía casimires en el Shuk, donde era un lugar como una especie de un jardín, con varias tiendas, todas divididas como en Amán, Jordania, había algo muy parecido a eso. Y estaba muy contento, era socio de un hermano de él que trabajaban con Inglaterra, traían los casimires de ahí, y era una persona, mi papá, muy observador, callado, sereno, y daba muchos consejos, pero sobre todo con su actitud, no con palabras. Gracias. Ahora con el señor Víctor Harari, yo quisiera comentar también más o menos la misma idea, ¿no? ¿Cómo era su familia, señor Víctor? ¿A qué se dedicaba su papá? ¿Cómo era su vida en general? ¿A qué escuela iban? Mi papá trabajaba como contador de una casa de préstamo, como un mini banco. Nosotros vivíamos regularmente bien. Todo era muy bonito hasta que fue declarado el Estado de Israel. Los mismos vecinos que teníamos, católicos, musulmanes, éramos muy amigos, hasta subían a mi casa a pedir prestado una taza de azúcar, una taza de aceite, así. Y ya cuando se declaró el Estado de Israel, da cuenta que se dio una vuelta de 180 grados a esas personas que supuestamente que eran amigos, pero dejaron de ser esto. A mí me llamó mucho la atención cuando me platicó sobre la Tnuá, sobre el movimiento juvenil, porque como que se nos hace más de esta época, ¿no? Y sin embargo ya desde entonces en Alepo existía un movimiento juvenil. A finales de los años 30 vinieron de Israel para reclutar muchachos para que sean Boy Scouts, para que sean de la Tnuá. Uno de ellos también fueron mis dos hermanos grandes que fallecieron. Una historia que me lo contó mi hermano José, que lo llevaron, era un día, de repente le llamaron para venir a hacer guardia, que va a venir alguien muy importante. Entonces llegaron y dentro de un cine entraron muchas personas y uno de ellos era un alemán, que era un general alemán. A mi hermano y a otro yehudí le tocó estar por dentro, habían otros dos por afuera, eran de otra cosa. Entonces empezaron
como estaba hablando en alemán, había un traductor, traducía al árabe. Era la idea del general alemán fundar un campo de concentración, era más o menos el año 41, fundar un campo de concentración para traer todos los judíos de Siria, Líbano y de Irak y hacer el campo de concentración allá. Entonces, ese es empezaron a temblar mi hermano y el otro compañero. Nada más esperaron hasta que terminen y los árabes se pararon y victoriaron a Hitler, victoriaron con el saludo fascista nazi. Y así luego fueron mi hermano, y ese me lo narró mi hermano, fueron a ver al Hajam, que era Hajam Ishaq, y se me olvidó ese apellido, que era el Hajam Bashi de Argentina. Hajam Ishaq Shebar. Lo interrogó, habló con ellos y fue que era muy cierto lo que oyeron. Habló con el Hajam Moshe Tawil, ¿qué van a hacer? ¿Qué vienen a hacer? Le dijo el Hajam, ahorita, era como 10, 12, 11 de la noche, mandaron al Shamash a traer a todos los padres de familia para que vinieran inmediatamente al Knis. Y ahí el Hajam Shebar le dijo, así está la cosa, vamos a decir Tehillim para que quiten la gezerah, quiten el decreto de que habían hecho estos. Y así sucedió. En la mañana al otro día ningún comerciante abrió su comercio. También quedaron a decir Tehillim. Se anuló la gezerah de que ya no pudieron hacer el campo de concentración que pensaban los alemanes. Gracias, señor Víctor. Señora Berta, ¿nos podría platicar un poco más sobre el club social? Sí, Berta, ¿nos podrías platicar un poco más sobre el club social? A mí me llama mucho la atención. Te imagino una niña de 8 años asomada en la ventana, viendo todas las travesuras de los hermanos mayores, y es como que es una imagen muy linda, ¿no? De lo que hacían, de los novios, de las platicadas. Bueno, la verdad, me emociona mucho más tratar de comentar las cosas que realmente vivimos tan profundamente y tan vívidamente, pero más de cuando se creó el Estado de Israel, porque eso del club lo veíamos de arriba, veía a mi hermana bailar con mi cuñado, había una pista de baile, y ahí se reunían toda la juventud, todo era maravilloso. Pero yo creo que esta noche debemos de hablar más de los eventos fuertes que habíamos vivido, y quiero también mandar el mensaje para pero despacito, vamos tranquilos. No, es que el 14 de mayo de 1948, ¿qué pasa en ese club social? Bueno, desde nuestra ventana y nuestro balcón, desde nuestra ventana y nuestro balcón, sí se veía como muchos árabes, estaban adentro de la pista de baile, estaban sacando cosas del club como comida, libros en hebreo, libros otros normales, y hicieron una fogata y quemaron todo. Y sacaban antorchas, que con eso nos iban a quemar, antes de que Palestina fuera de ellos, de los judíos. Recuerdo la imagen de un carnicero que me platicaste. Bueno, eso fue cuando un día mi papá llegó del Shuk, todo bañado casi en sangre, descompuesto,
y gritando, escondan a los niños porque ahí vienen, me quemaron la tienda, quemaron los casimires y tuvimos que salir corriendo. Inclusive quemaron la tienda de un católico. Entonces todos corrimos, mi mamá se pegó a la mezuzá y empezamos a buscar a ver qué. Dijeron que se queda Berta con su amiga la musulmana y yo empecé a llorar y me quise ir con mi mamá, me abracé a su falda y nos fuimos todos en un carruaje. Llegamos al carruaje para ir a la gran sinagoga, que ahí avisaron que había que reunirse toda la comunidad judía de Alepo. En el camino había muchos árabes más cuando nos íbamos acercando a las calles de Baxita, que eran las calles más difíciles y más lejanas de donde vivíamos. Entonces gritaban los vendedores y los carniceros, sacaban sus cuchillos y decían, con estos les vamos a sacar los ojos a los judíos antes de que Palestina sea de ellos. Ellos no podían pronunciar la P, decían Palestina en lugar de Palestina. Entonces llegamos a la gran sinagoga, se cercioraron cuando tocamos la puerta para que nos abran, se cercioraron varias veces de que éramos Yehudim y nos abrieron la puerta. Cuando llegamos, bueno, yo voy a clases de literatura y la verdad tuve que narrar esto muy profundamente y quisiera leerles esta parte de cuando llegamos a la gran sinagoga y cómo quemaron todos los Keter Torot, en especial el Keter Torah, la corona de las Biblias del Keter Torah, que Maimónides había mandado a Alepo, a las cuevas del Eliahu, para que se mantuvieran ahí perfectamente, porque eran muy bien cuidados esos papeles. Entonces mi familia nos reunimos todos y empezamos a ver cómo las hojas de los Keter Torot estaban tiradas en el piso y estaban mojadas, pero mojadas de lágrimas de toda la gente que habían derramado sobre eso. Y luego vimos unas señoras sentadas en el piso, rasgándose la ropa, como cuando se muere una persona, cuando hay una pérdida tan grande. Y los rabinos rezando y pegándose en el pecho. Y mis padres estaban preocupados que mi hermana no había llegado de su casa, mi hermana la casada, mi hermana Salim con su esposo, y pues que no habían llegado. Entonces había preocupaciones por todos lados, además de todas las emociones. Y de repente dijeron, hay que salir de la gran sinagoga inmediatamente, porque parece que vienen para acá con todo y antorchas y muchos con sus, ¿cómo se dice? Hachas de... Sus hadas eran, ¿no? Los cuchillos. Como cuchillos grandes, sí. Y entonces salimos todos y empezamos a correr caminando, pero mi primo Sion Betesh, que era un gran personaje, tenía muchos amigos que eran árabes y vecinos. Entonces ellos le mandaron el aviso de que se salieran de la gran sinagoga los judíos. Escapamos y nos fuimos hasta salir hasta afuera, y no era fácil conseguir un carruaje, pero era de día todavía. Entonces de repente aparecen muchos carruajes juntos y nos dicen, suban, porque la familia de tal, que no me acuerdo ahora los nombres, que eran los amigos de mi primo, mandó esos carruajes para que ustedes se salven. Y subimos en los carruajes y nos llevó a la casa de los árabes musulmanes, y ahí estuvimos como 50 personas viviendo. Nos pusieron como colchones en el balcón, nos dormimos los niños en el balcón, la gente adentro, y duramos ahí 4 días lavando la ropa mojada, no la volvíamos a poner, hasta que poquito a poco se aplacaron un poquito los árabes. Pudimos regresar a la casa, pero con un temor muy fuerte, y empezamos a programar de cómo íbamos a escapar. Yo quisiera, antes de llegar a toda esta parte de la huida y todo, preguntarle al señor Víctor Harari si se acuerda de cuáles eran las leyes restrictivas
que se dieron en contra de los judíos en esa época, porque aparte de las leyes de los dinis, que ya mencionaron varios, ya sabíamos, ¿no?, de las casas que no podían tener grandes fachadas y que no podían ser más altas que las casas de los musulmanes y que se tenía que pagar un impuesto especial y que no podían montar un caballo, había muchas leyes al respecto. Se crean leyes nuevas también a partir de estas prohibiciones, ¿no?, en el 48. Empezaron, después de la declaración del Estado de Israel, empezaron los árabes locales, no era de gobierno central, sino eran los gobernantes de la región de Alepo, empezaron a inventar prohibiciones para los judíos. Una de ellas, yo me acuerdo que no podíamos caminar en la calle con kipa o con cachucha. Tenemos que, si vemos a algunos muchachos, tenemos que evadirlos para no confrontarlos. Y si acaso confrontarlos, tenemos que decir la palabra de los musulmanes, Shahada. Yo creo que Mahoma es el enviado de Dios y no hay más que Dios. Esa es una de las cosas que nos obligaban a hacer de estas cosas. Gracias. ¿Usted se acuerda, señora Arani, de cómo su casa de alguna manera se convierte en refugio en varios momentos? Usted me platicó sobre algunas muchachas que llegaron para que no fueran violadas. Sí, la primera expulsión fuerte, masiva, fue en Kamishli, una aldea cerca de la frontera turca. Entonces, tenían esas personas de Kamishli, vinieron un puñado de gente, había gente de Kamishli que tenían mucho dinero porque eran campesinos, sembraban algodón y Siria era un país de algodonero. Entonces, como venían muchas muchachas, mi papá aceptó que como teníamos 3 hermanas, aceptó que vinieran 2 muchachas, 2 señoritas para refugiarse en la casa mientras le acomodan cómo van a salir adelante. Yo creo que lo casaron con unos señores para que le respetaban, para que no fueran violadas. De acuerdo a lo que nos platicó Berta sobre el Keter, que es algo tan importante, ¿cómo fue que lograron rescatar el Keter? El Keter estaba guardado en el Bet Knesset grande, viejo, estaba en un cajón de acero que tenía 3 llaves. Un candado que lo guardaba Rab Rashid, el Hajam Bashir de Halab, uno que lo guardaba el presidente de la comunidad, que era el señor Rahmo Nahmad, y otro lo tenía el Shamash. Ese solamente cuando se abría por 3. Estaba dentro de un ejal, que el ejal también tenía llaves. Cuando iban a hacer el quemazón, nosotros siempre hemos dicho antes del quemazón y después del quemazón. Fue una fecha memorable se supo que van a atacar. Entonces el Hajam ordenó rescatar al Keter, que llevarlo a cada uno de los que trabajaban en el comité, que eran de la comunidad. Cada uno lo ponían en un costal, el Keter lo ponían en un costal de yute para disimular, y tenían arroz, sal o pepitas. Lo llevaban cada noche a otra casa. Una de esas, mi papá era el contador de la comunidad. Una noche pernoctó en nuestra casa. Yo me acuerdo vagamente que era un libro de dimensiones grandes un poquito. No lo vi, nada más vi su pasta.
Entonces lo llevaron, fueron a otra cosa. Después, posteriormente, cuando ya se supo que se fue a Salvación, venían a muchas casas los del, nosotros lo decíamos del servicio secreto, que venían a entrar a las casas y forzaban puertas, tiraban armarios, ellos buscaban, le decían el mashaf, queremos el libro, que están buscando, ellos sabían de la existencia del libro. Era un libro de la caracteriza, ya sabido que era muy sagrado, es un libro, ¿qué quiere decir Keter Torah? Era le llamamos código. A partir de ese libro podían escribir Sefer Torah, era el código cómo se debe de escribir un Sefer Torah kasher. El Sefer Torah, hay varios lugares que está escrito de una manera y se pronuncia de otra manera. Entonces el Sefer Torah tiene que tener espacio de derecha a izquierda a donde caben 52 yud. La palabra yud es la más chiquitita del abecedario. Luego, donde hay patúa, sagur, cerrado, dejan espacio para que... Así era. Así era. Una pregunta, señora Berta. Cuando salen de la casa esta donde los resguardan los musulmanes, ¿regresas a tu casa? ¿Regresan? Ahora, ¿por qué se llevan a tu papá a la cárcel? De la cárcel fue anterior. No se oye. Lo de la cárcel que llevaron a mi papá fue una historia muy especial, porque mi hermano Edgar Betesh había escrito una carta a Alepo, a mi mamá y a la familia, mis padres también, obviamente, y había escrito que en Israel, que ellos habían reunido en Panamá un dinero para mandar a Israel para que ganaran la guerra y llegara a convertirse en Jerusalén, que ese era el deseo. Mi mamá, muy orgullosa, llevó la carta al carré donde jugaban las amigas y leyó la carta y todo el mundo muy contento, pero una señora en especial quiso leer la carta a ella personalmente. Mi mamá se la prestó. Pasaron 3 días de ese hecho. De repente llegan 2 hombres del Surté, o sea, del servicio secreto de Alepo, y preguntan por mi papá y le dicen a mi papá: denos la carta que llevó de sus hijos de América. Y mi papá dijo: esa carta, mi papá era muy tranquilo, esa carta yo la rompí. Dice: pues si sus hijos, que son sirios, no regresan a Alepo, usted nos tiene que acompañar a la cárcel. ¿Cómo a la cárcel? No puede ser, yo no hice nada. Pues a la cárcel se va. Se lo llevan a la cárcel, mi mamá queda desolada. Todos empezamos a llorar porque medio escuchamos que se lo llevaron a la cárcel. Mi papá duró 3 meses en la cárcel con muchos maltratos, muchas torturas de todos, y luego de casualidad llegó un amigo de él a la misma cárcel por una causa muy similar que se llamaba Musamkie, y este señor era su amigo. Entonces él se alivianó muchísimo. Cuando vieron que había una amistad entre ellos dos, mandaron a mi papá a la cárcel de Damasco, que era la cárcel más cruel de todo Siria. Entonces, para eso descubrieron, mi tía le dijo a mi mamá: ¿sabes qué, Rachel? Es que el gobierno de Alepo se enteró por una mujer judía que era una espía, que seguramente ella les dijo de la carta que ustedes habían recibido, y por eso metieron a mi papá a la cárcel. Entonces mi papá se fue a la cárcel de Damasco, y pasaron como un mes, y el vecino árabe vio a mi mamá subir la escalera muy decaída y le dijo: ¿qué le pasa a Rachel? ¿Por qué está así de triste? Y mi mamá dijo: es que mi esposo está en la cárcel de Damasco.
no se preocupe, yo lo voy a ayudar porque mi cuñado trabaja con el gobierno de Damasco y yo lo voy a ayudar. Y pasan un par de semanas, poquito a poco, sí, no era por dinero ni era por nada, nada más por humanidad. Sacó este señor, que era el cuñado del vecino, lo sacó de la cárcel a mi padre y lo trajeron. Y ahora le espera que llegue el tren y espera que él chifle el tren, porque venía mi papá en tren de Damasco, hasta que llegó mi papá. Pero llegó de lejos, lo veían, mi papá era muy alto, con su tarbush, y de lejos gritó mi mamá, ahí viene el del tarbush, ahí viene, era mi papá, con un montón de gente detrás de él, en las calles de Alepo, que estaban todas húmedas. Este día era un día muy especial. Llegó a la casa y empezaron todos a hacer daglutas. Daglutas es un grito que hace la gente como en árabe para que lleguen esos gritos de alegría hasta el cielo. Y entonces mi papá llegó, pero no se quitaba el tarbush. Todo el mundo decía, ¿por qué? Él siempre era muy respetuoso. Se quitaba el tarbush cuando estaba con la gente y no quería quitarse el tarbush. Para eso, de repente, nos dimos cuenta, dijo, ¿quieren que me quite el tarbush? Se lo quitó. Y traía toda la cabeza rajada de navajazos en la cabeza y lo volvió a usar. Y pues ahí fue muy doloroso. Esos hechos, yo me acuerdo una parte de ellos, pero otra parte me la contaron mis hermanas mayores, mi primo Sion Betesh, que tenía toda la memoria, vivía mucho con mi papá, era su sobrino. Entonces, así quedamos con lo de la cárcel de Alepo, que se salvó mi papá por culpa de una mujer judía, y que ni todos los judíos son buenos, ni todos los árabes son malos. Eso yo lo escribo en mi libro, porque un árabe nos ayuda y una mujer judía nos acusa. Y eso pasó. Y después, poquito a poco, fuimos escapando, todos de Alepo. Mis dos hermanos se fueron disfrazados de mecánicos del tren, eran güeros de ojos azules, entonces les dijeron que por favor trataran de pintarse los ojos de negro, la piel también, y que no abrieran su boca, porque hay una cosa muy importante. Un judío, en cualquier país que esté, la manera que habla lo dilata que es un judío. Aunque sea un judío mexicano y nació en México, de la manera que habla nada más su voz y su manera de hablar, se sabe que es judío. Y lo mismo de Alepo, le dijeron los que lo estaban llevando a escapar a mis hermanos, que no abrieran la boca y que no hablaran nada, porque si no, iban a descubrir los que eran judíos. No nada más porque eran güeros de ojos azules. Berta, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Me llama mucho la atención esta situación que se aparece en estos dos casos, ¿no? De cómo hay un musulmán que los ayuda, hay alguien que independientemente de ser parte de la comunidad árabe, se propone y los ayuda. En el caso del señor Víctor también hay una cosa parecida, que usted me platicó de cómo llegó el hijo del jefe de su papá por ustedes. ¿Nos lo relata, por favor? Nosotros ese mismo día era el día de conmemoración del día de Balfour, de la promesa de Balfour. Entonces ese día para los árabes era un día negro, siempre había manifestaciones contra esa declaración. Me acuerdo muy bien ese mismo día que en el radio dejaron de transmitir lo cotidiano, empezaron a transmitir himnos militares y no nos dejaron ir a ese día a la escuela. Y de repente se oyó que estaban disparando al aire, muchos disparos. Yo era niño de 5 años, subí a la azotea, era muy curioso para ver qué es lo que está sucediendo. Yo vi de la azotea, que era el Bet Knesset, era a 2 cuadras, pero se veía el patio,
de Bet Knesset, vi que una turba de gente estaba sacando Sefer Torah y libros para llevarlos a una cuadra más allá donde está la plaza, juntito a la mezquita de la colonia. Entonces estaban apilando los Sefer Torah y los libros para quemarlos. Yo lo veía como le echaban diésel o gasolina para quemarlos. Lo empezaron a quemar y de ese momento se desató un aire muy fuerte. En eso, todavía antes del mediodía ya se había oído que están atacando la comunidad judía, todo de Alepo. El patrón de mi papá, que era católico, le habló por teléfono, le dijo: señor Aslan, va mi hijo por ustedes para sacarlos de la colonia de allá, de la colonia de los judíos. Viene el hijo del patrón, nos toca la puerta y bajamos. Mi mamá, mis 3 hermanas se disfrazaron de musulmanas, se vistieron la vestimenta de las musulmanas. Y yo me senté juntitito a él, que era chove, ya no cabía, mi papá ya no cabía, le dijo: luego regreso por ti. En esos momentos se llenó la calle de los manifestantes y de repente se acerca un señor así, altote, de bigotes, se asoma al coche y le dice al chofer que estaba manejando el coche: ¿qué va ahí? Le dijo: puras mujeres, no hay nada de raro. Entonces se asomó, vio que son 3 mujeres y ya se caminó, tuvo muchas dificultades a pasar entre los manifestantes y nos llevaron a la casa de patrón de mi papá, que era una colonia de puros católicos. Ahí nos quedamos, nos dijeron que nos metimos adentro de la casa, no asomar a las ventanas ni a los balcones. Y ya en la tarde salió en el radio que ya se calmó todo, ya vino el ejército y paró la manifestación anti-colonia judía. Gracias. Berta, otra pregunta. De alguna manera se separa la familia para poder salir. Salen primero, intentan salir tus hermanos, que es lo que nos estabas platicando, de cómo les decían que no hablaran en árabe para que no los descubrieran. ¿Y qué pasa? Sin embargo, sí los descubren. Descubren a uno de mis hermanos y lo regresan. Descubren a uno de mis hermanos y lo regresan. Pero yo quisiera volver a un evento que había pasado en ese tiempo. Cuando regresamos de casa de los árabes, empezaron los árabes a marcar las casas con rojo, de que iban a matar a todos los judíos que estaban en esos edificios. Entonces, donde había judíos, marcaban las casas. Entonces empezó nuestro miedo y dijeron que en las noches de Pesaj iban a venir a matarnos y a degollarnos. Entonces yo, dentro de mi estado de niña, empecé a tener un miedo tremendo, que yo no quería que mataran a mi mamá, que la degollaran, que yo no quería ver, que no mataran a mi hermano primero. Y fue una tortura tremenda, porque eran más miedo a las amenazas que a los hechos. Y entonces de eso, cuando estaba sucediendo todo esto que nos amenazaban, mi cuñado, que escuchaba la radio a medianoche de Israel, dijeron los israelíes que no tengan cuidado los judíos de Alepo ni de Damasco, porque nosotros los vamos a proteger y no vamos a permitir que les hagan nada. No se asusten, por favor, de aquí los vamos a cuidar y a proteger. Cuiden a los jóvenes y traten de que primero que todo se escapen los jóvenes, que es lo que más nos importa. Entonces llegan, y mi hermana llega con una noticia que parece que los árabes ya estaban pensando de que se van a apoderar de las señoritas judías y las iban a llevar a su harem. Las iban a secuestrar y llevar a su harem, y ellos ya tenían señaladas a quiénes y cómo.
eso fue una de las cosas que me habían impresionado ya de grande cuando me enteré. Y lo más interesante de todo esto es que el miedo de Alepo, el miedo judío en Alepo, fue un miedo muy, muy, muy torturoso y que jamás se nos olvida. Y pues yo quedé con muchos miedos, viví con muchos miedos toda mi vida, por lo mismo, de esos miedos, porque las amenazas me asustan. Y en México, cuando de repente tiembla, yo lo comparo como cuando nos iban a atacar en Pesaj, los árabes, y que nos iban a degollar. Entonces, cuando viene un temblor, uno no sabe cuándo viene, ni qué va a pasar, ni cuánto tiempo va a durar. Entonces, y en Alepo igual, no sabemos cuándo van a venir, si es verdad que vienen por nosotros, que nos van a degollar, o no es verdad. Entonces, pero a mí el otro día se me ocurrió que la comparación era muy similar, porque la amenaza o el miedo, sobre todo cuando no anuncian. Por ejemplo, en Miami, si va a haber un huracán, la gente sabe que viene un huracán y saben cuánto tiempo va a durar, y cuando viene y dura y termina, ya se acabó. No hay miedo de esas cosas, hay miedo de en qué intensidad viene, pero cuando viene un temblor es una cosa terrible que a mí me asusta mucho, y ahí también se manifiesta un miedo mío. Otro miedo que yo tengo es cuando aquel entonces sucedían muchas cosas en Alepo, la gente se quedaba callada, el silencio era señal de que iba a suceder algo malo, pero hay otros silencios que son muy buenos, que recrean el alma, que son otros, pero esos silencios sí eran de mucho miedo. Berta, cuéntanos, ¿cómo fue que escapaste con tu mamá en el tren? Bueno, llegaron y nos dijeron que mi papá, ya se habían ido mis dos hermanos, habían escapado, y llega mi papá y dice, no hay remedio, tienen que ir la niña y su mamá, que es mi mamá, y por favor, es muy importante que se tienen que disfrazar de musulmanas. Entonces me pusieron una pañoleta en la cabeza, mi mamá una pañoleta negra, nos vestimos también con ropa larga, y pues nos fuimos al tren, que el chiflido del tren arrancaba el alma, porque era muy, muy emocionante, muy impresionante. Entonces llegamos al tren, subimos, y pues ahora esperar, porque creo que mi mamá tenía un tiquete que no era un tiquete verdadero, y entonces llega el supervisor a pedir los billetes. Entonces mi mamá le dijo, eso es todo lo que tengo, y se lo da. El señor de inmediato supo que nosotros éramos judías. Le dijo, no se preocupe. Viene mi mamá y dice, pues, quedó muy agradecida de que el señor se dio cuenta que no éramos árabes, y nos dijo que pasáramos, o sea, se quedó callado. Y viene mi mamá y me dice, hija, dale un beso al señor. A ti voce. Dije, no. Y me empieza a decir, a ti voce, y me gritaba. Y yo le decía que no. Y entonces me mete un pellizco y me dice, dale. Y agarré y volteé la cara y no quise, porque ¿cómo voy a besar a un señor que le tengo tanto miedo, que no sé ni qué me va a hacer? Y no le di el beso. Y eso siempre después lo repetía a mi mamá, que yo era muy terca y no le di el beso. Señor Harari, ¿cómo fue que usted escapó? Creo que tuvo también que ir primero a Estambul y luego a diferentes lugares. Bien, no me acuerdo. Nosotros salimos había que presentar muchos papeles hasta que nos dieron un pasaporte, es un laissez-passer que dice salida sin regreso, duración 90 días, y ningún país nos querían dar visa. Lo único que daba, que ya estaban de acuerdo con el cónsul de Turquía, pero el cónsul de Turquía no daba visa, sino había otro país que nos
podría recibir. El cónsul de Grecia en Alepo era amigo de mi papá, aceptó con una buena lana, buena cantidad de dinero poner sello. El sello luego puso sello que podemos ir a Grecia, Turquía. Salimos, esa era una noche de martes, miércoles, salimos en 4 taxis, porque llevamos mucha ropa, porque estamos saliendo sin saber a dónde vamos a ir. Llegamos a la frontera de Turquía, que era la ciudad de Adana. Allá teníamos visas y nos recibieron. Y después de la aduana vino un señor de apellido Shamos, que era el contacto de Sukhnut Yehudit. Nos recibió, éramos nosotros y otras 2 familias pequeñas. Nos llevaron a un hotel, nos dijeron no se preocupen, todo aquí está correcto. Nos dio muchos billetes turcos, no sé, mucho, para mí se me hizo mucho dinero para cada quien, para salir al otro día, que estamos esperando el tren que viene de Bagdad, es el que va a Transoriente, que va hacia Estambul. Así nos explicó que ese sí nos llamó. En la noche nos quitó los papeles, todos los pasaportes, y se fue. En la noche viene un gendarme turco, sus papeles, no tenemos papeles. Mi papá sabía poco turco, pudo explicarle que no tenemos turco, que nos amenazó que nos va a regresar a Siria, porque estamos en la frontera siria. Hasta que vino el señor Shamos, lo tuvo que darle buena lana y al otro día, para que nos dejaba. Al otro día subimos al tren, que duró 2 noches y 1 día para llegar a Estambul. En Estambul nos recibieron los agentes de Sukhnut Yehudit, nos llevaron a un hotel de lujo en aquel momento, era 1958, finales de 58. Nos llevaron, nos quedamos pernoctar 1 noche y al otro día nos llevaron al aeropuerto, nos dijeron que nos iban a llevar en avión. ¿Cómo? Pues tenemos mucha ropa, ustedes no se preocupen, déjenlo que nosotros se lo mandamos después. Yo llegué al aeropuerto, estaba asomándome de la ventana, me brinqué, vi un avión que tenía letras en hebreo, brinqué, eran las palabras El Al. ¿Cómo? Era una cosa maravillosa para mí. Y luego nos llegamos al aeropuerto de Ben Gurion, era la noche del primero 1959. Pues ya estamos por terminar. Yo solamente quiero preguntarle a Berta, ¿qué significó para ti la escritura y esa sensación de que la escritura finalmente te salva y es un legado que puedes dejar para las futuras generaciones? Durante 50 años nunca me había vuelto a acordar de Alepo, ni de las vivencias, ni del miedo que tenía, ni lo que habíamos pasado en Alepo, ni cómo fueron. De repente nos mudamos de casa y era cerca de La Ibero, hace como 30 y tantos años, y entonces yo decidí ir a La Ibero y me gustaba mucho leer, y me metí a las clases de literatura, y ahí empecé a escribir, y la gente de ahí me decían, yo me casé, llegué a Panamá sin hablar el español, y a los 17 años me casé y vine a México. Entonces mi español sí era bueno, pero no necesariamente como para escribir. Entonces en el taller literario de La Ibero dijeron que las historias son muy interesantes, y para eso nos hicieron escribir una tarea que fuéramos lo más lejos posible de nuestra infancia y que escribiéramos eso. Y yo ahí empecé a escribir y me empezó a fluir. Fue una catarsis que alivió mi alma,
y que la gente me decía, vas muy bien, pero la manera que hablas, como yo pensaba en árabe, traducido al español, estaba un poquito invertidas las sintaxis. Entonces me decían, pero está raro, es algo peculiar de cómo escribes. Eso se puede arreglar, el cómo se puede aprender, el qué no, y tú tienes muchos qués que son muy interesantes. Y ahí fue donde me animé y empecé. Y fui con una amiga a las clases de Elena Poniatowska, al taller por el sur, y empecé a ir a las clases y a leer, y ahí llevé mis papeles que había escrito. Esta noche que yo venía para acá, creí que yo iba a contar de mi libro cronológicamente, pero la verdad, con las preguntas y con las contestaciones de Víctor Harari, que lo conocí de niño, entonces no me sentí que podía aplicar lo que yo había pensado o preparado toda esta semana que me avisaron de que iba a venir a platicar. Entonces lo cronológico se quedó atrás y pues no pude contar más que lo de la cárcel y la quemazón, pero aquí en este libro, que ojalá, y yo sé que muchas gentes de aquí lo han leído, hay muchas cosas descritas de una manera muy distinta y que sí puede uno imaginarse muchísimo, porque la gente decía que los he llegado a llevar a Alepo y sentir las vivencias en carne propia, aunque fuera por escrito. Mi padrino fue Germán Dehesa, que era un hombre muy conocido, un periodista, en paz descanse. Fue mi padrino y él me hizo el prólogo, y él fue mi maestro durante 38 años. Y bueno, entonces yo creo que ya no hay tanto tiempo, la gente ya no tiene paciencia. Yo les agradezco a todos que hayan escuchado todo esto. Y pues, habrá una otra ocasión, si Dios quiere, para poder concluir con más exactitud y más cosas. Muchas gracias, Berta. Yo quisiera terminar con el señor Víctor Harari, que nos dé una idea por qué es tan importante guardar esta memoria para las futuras generaciones. Mucha gente no sabía del sufrimiento que hemos sufrido los judíos de países de Medio Oriente, de los países árabes. Nunca fue narrado, nunca fue escrito sobre judíos. Todo fue alrededor de lo que pasó con el holocausto, los sufrimientos de los judíos de Europa. Pero nadie habló de los judíos de Medio Oriente. Estamos hablando ahorita de los judíos de Medio Oriente para que sepan nuestras generaciones venideras, nuestros nietos, nuestros bisnietos, para que sepan que ser judío no es fácil, ser judío es un artículo de lujo. Siempre hemos sido perseguidos de una forma u otra forma. Yo digo a la nueva generación, las generaciones de mis nietos en adelante, que sepan que ser judío de Medio Oriente también fuimos perseguidos, también sufrimos lo que han sufrido los judíos de Europa, pero no tanto que fueron exterminados. Sí fuimos maltratados, pero nunca fuimos, no digo nunca, pero sí hubo algunos secuestros porque mataron poco, pero no muchos como que sufrieron los judíos de Europa. Muchas gracias. Bueno, yo sabía que el motivo de esta noche de estar aquí era concientizar a todos de nuestro propio judaísmo y de cómo nos tenemos que arraigar y tratar de mandar mensajes, sobre todo a los más jóvenes, para que mantengan unidos y estén unidos y conozcan más de su judaísmo. Y parece que una de esas razones pueden ser, para que lo sepan, son las historias de los antepasados que dan, o los abuelos o los amigos o la gente que haya vivido, porque con eso refuerzan y fortalecen su judaísmo.